Hoy te enseño a preparar estas deliciosas napolitanas rellenas de queso. Quédate conmigo para ver cómo lo vamos a preparar. En un bol vamos a poner 500 gramos de harina y le vamos a añadir 10 mililitros de vinagre. También le vamos a añadir 290 mililitros de agua y lo vamos a mezclar todo muy bien. Al principio vamos a usar una cuchara para mezclarlo y cuando ya vemos que no se puede mezclar bien con la cuchara, vamos a hacerlo con las manos y lo vamos a amasar un poquito. Lo vamos a sacar sobre una superficie y lo vamos a amasar hasta que la masa se vuelve lisa y no se pegan las manos. Esto nos va a tardar unos 3-4 minutos, no hace falta amasarla mucho. Y ahora ya la tenemos, la vamos a pesar. Esta masa pesa sobre 800 gramos, pero para sacar las porciones iguales siempre es mucho mejor pesarlo. Y la vamos a dividir en 8 porciones iguales, cada una pesa unos 100 gramos. Siempre es mejor pesar la masa porque cuando las vamos a hornear, así se hornean todas al mismo tiempo. Cuando ya las tenemos todas pesadas, les vamos a dar forma de bola y las vamos a colocar sobre una superficie que le vamos a untar un poquito de aceite. Yo las puse sobre una tabla de cortar y le unté un poquito de aceite para que no se peguen. Y las vamos a poner aquí y las vamos a dejar reposar unos 10 minutos. Les vamos a poner papel film para que no se sequen. Es muy importante dejarlas reposar porque así podemos estirar bien la masa. Cuando han pasado ya los 10 minutos vamos a coger una bolita, las otras las dejamos así tapadas. Vamos a untar un poquito de aceite en la superficie para que no se pegue y vamos a estirarla. Vamos a estirarla de unos 35 por 35 centímetros. Intentamos estirarlo lo más fino posible. Esto es la parte más importante. Con paciencia la vamos a estirar. Como hemos dejado la masa reposar, ya veréis que se estira muy rápido y además como está la superficie untada con aceite, esto ayuda muchísimo, se estira muy fácil. Pero claro, es muy importante que esté muy fina. Por esto hay que hacerlo con paciencia, intentar no romperla. Cuando ya la tenemos así estirada, le vamos a untar 20 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y la vamos a untar con cuidado de no romper la masa, procurar no romperla. Aunque bueno, si se rompe un poquito no pasa nada, pero siempre hay que hacerlo con cuidado para que no se rompa. La vamos a untar por toda la superficie. Cuando ya la tenemos así untada en toda la superficie, la vamos a doblar como lo muestro en el vídeo. Este método de doblar la masa nos va a ayudar a crear las capas, estas características del hojaldre y de una manera mucho más fácil. Mira, ya la tenemos preparada. Ahora la vamos a poner en una bandeja y las vamos a tapar con papel film. Las tenemos que guardar 1 hora en la nevera. Este tiempo de reposo es obligatorio porque tiene que endurecer la mantequilla y formar las capas características del hojaldre. Mientras la masa reposa en la nevera, vamos a preparar el relleno. En una cazuela vamos a poner 300 mililitros de leche y le vamos a añadir 30 gramos de semola de trigo. Lo vamos a dejar hervir hasta que empiece a espesar. Cuando ya ha espesado, lo vamos a retirar del fuego y lo vamos a dejar enfriar muy bien. Mientras la mezcla de semola y leche se enfría, vamos a rallar 250 gramos de queso estilo griego. Hay que escurrirlo un poquito antes de rallarlo. También vamos a rallar 150 gramos de queso fresco. El queso fresco antes de rallarlo es muy importante escurrirlo porque si suelta mucha agua no va a subir bien la masa. Por esto es importante escurrirlo muy bien antes. Y luego vamos a mezclar en un bol
todo el queso fresco que hemos rallado, le vamos a añadir el queso griego y también le vamos a añadir la mezcla fría de leche y semola. Lo vamos a mezclar todo muy bien. Intentar mezclarlo todo lo mejor posible. Cuando ya lo tenemos bien mezclado, vamos a reservarlo y nos vamos a ocupar de la masa. Vamos a untar una superficie con un poquito de aceite y vamos a coger una de las masas que hemos reservado en la nevera. Las otras las guardamos en la nevera el tiempo que vamos a estirar una y la vamos a estirar de unos 35 por 35 centímetros. No se preocupen si no se estira perfecto, pero bueno, siempre intentar hacerlo lo mejor posible. La idea es de estirarla lo más fino. Cuando ya la tenemos así estirada, le vamos a añadir en el centro unos 70 gramos de la mezcla que hemos preparado antes y la vamos a cerrar como lo estáis viendo en el vídeo. Cuando ya la tenemos preparada, la vamos a poner en una bandeja de horno y vamos a continuar lo mismo con toda la masa. Yo las voy a hornear de 4 en 4 porque solo tengo una bandeja de horno, pero si tenéis dos bandejas podéis hornear las dos al mismo tiempo. Las vamos a hornear en el horno precalentado a 200 grados durante 25-30 minutos. Cuando las sacamos del horno las vamos a poner sobre una rejilla para que se enfríen un poquito. Estas napolitanas son muy ricas así calentitas, pero bueno, no se pueden comer que nos quemen, tenemos que dejarles que se enfríen un poquito. Mirad qué preciosas han quedado. Si solo tenéis una bandeja como yo, pues ahora vamos a hornear las otras. Bueno, vamos a ver cómo están por dentro. Mirad qué crujientes están. Este relleno de queso tenéis que probarlo porque es riquísimo. A mí me encanta, la verdad que son mis favoritas. No podía romperla porque la verdad que me quemaba muchísimo. Pero bueno, quería enseñarles cómo ha quedado. Y también tenía ganas de comerlas. Tenéis que probar la receta porque la verdad que es deliciosa y se hace muy rápido. No se pueden comparar con los que venden en los supermercados. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Muchas gracias por mirarlo hasta el final. No te olvides de compartirlo, regalarme un like y suscribirte al canal si no lo has hecho todavía. Gracias.